Amigos de CBN Noticias, bienvenidos. La ciudad de Toronto, la ciudad más importante de Canadá, no tiene alcalde oficialmente en estos momentos debido a la situación que se le presentó a quien venía ejerciendo esta función, a John Tory, quien tuvo que renunciar por un asunto personal el pasado mes de febrero. ¿Y por qué vamos a hablar hoy sobre este tema? Porque esta ciudad, la más importante de Canadá, tendrá que realizar elecciones parciales en el próximo verano. Y hemos invitado hoy a uno de los aspirantes a suceder a John Tory. Él es un colombiano muy conocido a nivel internacional porque es un urbanista, un progresista. Bienvenido, señor Gil Peñalosa, a CBN Noticias. Hablemos inicialmente el por qué un hombre de origen colombiano llega a Canadá y quiere ser el alcalde de la ciudad más importante de este país. ¿Por qué, señor Gil Peñalosa? Bueno, yo llegué hace 23 años y yo, digamos, en los últimos 20 años he estado trabajando en muchas ciudades, he trabajado en más de 350 ciudades en todos los continentes. Y a principios del año pasado, cuando empecé a averiguar quién iba a ser candidato a la alcaldía, el alcalde que llevaba ya 2 periodos anunció que iba a participar una vez más por tratar de ser un tercer periodo. Entonces, todos los posibles candidatos me empezaron a contestar uno por uno que ellos no se iban a lanzar porque Tory tenía mucha plata, mucho dinero, que tenía mucho poder y entonces que iban a seguir haciendo otras actividades y se lanzarían en 4 años. Entonces, ahí fue cuando yo me lancé y desde el día que yo me inscribí para el alcalde a las elecciones fueron 100 días y logré 100,000 votos. 100,000 votos son muchos votos. 100,000 votos es más de lo que cualquier hispano en la historia de Canadá haya sacado. Es más que los alcaldes de los municipios vecinos como Mississauga, Brampton, Hamilton sacaron. Entonces, pues fue muy interesante todo el proceso. Y como dice usted, en menos de 3 meses de John Tory estar como alcalde, estuvo enredado en un lío personal, renunció, y entonces ahora la ciudad se ha visto obligada a llamar a elecciones en junio 26. Entonces, todas las mismas razones por las cuales yo quería ser alcalde hace 3 meses son las mismas por las cuales aspiro a la alcaldía ahora. Es decir, usted lo ve como una gran oportunidad, lógicamente, frente a la situación que se le presentó al alcalde John Tory, al exalcalde en estos momentos. ¿Cómo piensa Gil Peñalosa que puede aumentar esos 100,000 votos para convertirse en alcalde, en el próximo alcalde de Toronto, entendiendo que es arduo el trabajo, porque usted lo que conocemos es que su campaña ha sido de a pie? Sí, mi campaña, la realidad es que somos unos 5 candidatos con algo de fuerza y de credibilidad. Los otros 4 están respaldados por partidos políticos tradicionales, lo cual, entre otras, no debería ser porque a nivel de ciudad la ley dice que no puede haber partidos políticos en Ontario. Entonces tienen que ser independientes, pero cada uno tiene su partido detrás, pues mucho dinero, mucha maquinaria política. Eso no lo tengo yo, no lo tuve hace 3 meses, no lo tengo ahora. Mi campaña es una campaña de ir a los barrios. Yo recorrí todos los barrios en bicicleta, caminando, incluso corriendo y escuchando a la gente. Y es lo mismo que voy a hacer ahora. Espero que sea el poder de las ideas sobre el poder del dinero. Yo creo que la ciudad, necesitamos un Toronto para todos. Y realmente cuando yo le pregunto a la gente, me dicen que Toronto es una buena ciudad, pero no para ellos. Le pregunto a los inmigrantes y me dicen sí es buena, pero para los locales. Le pregunto a los locales y me dicen es buena, pero para los inmigrantes. Le digo a los del centro y me dicen es bueno, pero para los de los suburbios, a los de los suburbios, de los del centro, y todos así sucesivamente. Entonces yo creo que tenemos que lograr un Toronto que sea bueno para todos. Y parte de mi estrategia es quiero tener más contacto con todas las organizaciones de inmigrantes, obviamente con los hispanos en especial, pero porque los hispanos han tenido problemas muy grandes al llegar a Canadá y no ha existido un liderazgo para que los ayude, no solo los hispanos, sino en general los inmigrantes. Pero también creo que en general Toronto es una ciudad que es menos equitativa, es menos sostenible,
La gente joven se está yendo porque no puede vivir, el costo de las viviendas está altísimo. Entonces, hay que dar un vuelco grande a las prioridades de la ciudad para que realmente sea una ciudad para todos. ¿Sobre qué base va a fundamentar su programa de gobierno? ¿Qué le ofrece usted a los residentes allí en Toronto para que lo elijan a usted como nuevo alcalde? Primero, una prioridad en hacer una Toronto para todos, donde los ciudadanos más vulnerables tengan la prioridad. Segundo, hay que resolver la crisis de vivienda. La crisis de vivienda es porque los políticos no han tenido las agallas de tomar las decisiones que se han requerido en los últimos 20 años. Entonces no ha habido una construcción de suficiente vivienda. Por ejemplo, es increíble, pero el 80% de la ciudad son casas individuales. Casas individuales que no permiten subdividir. Es obvio que tenemos que dividir esas casas. Entre otras, hay muchas personas que sus hijos ya se fueron de la casa, tienen una casa grande y es muy costosa. Bueno, si la divide en 4, va a vivir en una cuarta parte y va a poder arrendar las otras 3. Entonces, de ahí se puede sacar mucha vivienda. Podemos densificar todos los corredores donde haya transporte público. Ahí va a haber una gran cantidad de vivienda. Yo diría que el tema de vivienda tiene que ser un tema prioritario. Y también todo lo que sea público, los parques, los andenes, las calles, etcétera, hay que darle una alta prioridad porque la realidad es que están en muy mal estado, no hay suficientes programas, tenemos un excelente sistema de bibliotecas, pero por falta de presupuesto no las abrimos los domingos, no las abrimos en la noche. Entonces es una ciudad que no le ha dado una prioridad a lo público. En la parte de salud, señor Gil Peñalosa, ¿qué buscaría hacer usted para solucionar problemas que no solamente afronta Toronto, sino a nivel nacional? El tema de falta de médicos, la falta de personal asistencial. ¿Cómo solucionaría usted en parte ese grave problema que tendría Toronto? Bueno, el tema de salud es un tema prioritario, pero la salud curativa es a nivel de la provincia. La provincia es la que se encarga del tema de salud curativa, pero la ciudad puede tener un papel importantísimo en salud preventiva. Yo creo que tenemos que tener unas vidas más saludables. Entonces, por eso es que el tema de los parques es muy importante. Por eso es que el tema de las bibliotecas, por eso es el tema de tener andenes para que la gente camine, para que la gente use la bicicleta, use transporte público. Entonces, que tenga actividad física. Al mismo tiempo, tenemos que ayudarle a los inmigrantes que no han podido entrar a trabajar en el sistema de salud a que lo hagan. Porque la realidad, José Augusto, es que hay muchos inmigrantes, venimos ilusionados por Canadá, ilusionados por Toronto, pero cuando llegamos nos damos contra la pared porque no hay vía de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es malo para el inmigrante que no puede tener éxito. Entonces, puede haber estudiado enfermería, medicina o arquitectura, ingeniería, cualquier cosa, y 6 años después sigue limpiando edificios. Es malo para Toronto porque necesitamos enfermeros y enfermeras, necesitamos médicos, anestesiólogos, etcétera. Pero ellos están haciendo hamburguesas en McDonald's, están manejando Uber y la mayoría de las veces por trabas burocráticas. Algunas veces es a nivel de ciudad, pero otras de provincia. Pero aquí en Toronto, más de la mitad de los habitantes nacimos en otro país. Entonces, más de la mitad somos inmigrantes de primera generación. Entonces, el alcalde tiene que asumir el tema de los inmigrantes como un tema suyo y tiene que ir donde el ministro de Trabajo de la provincia y decirle, oiga, tenemos que solucionar ese problema a los enfermeros y a las enfermeras, a los anestesiólogos, a los médicos, etcétera. O sea, tiene que volverse un tema porque obviamente esa enfermera o enfermera que tiene 2, 3 puestos para sobrevivir, ni tiene el tiempo para ir al Ministerio de Trabajo, ni tiene la posibilidad de que el ministro o la reciba. Pero en cambio, si es el alcalde de Toronto el que pide la cita, sí va a poder. Entonces yo creo que en eso el alcalde puede hacer mucho en el tema de salud. Uno, salud preventiva, promover actividades sanas, actividad física, facilitarlas. Y dos, ayudar a destrabar los procesos burocráticos que están perjudicando a los inmigrantes del sector de salud para poder ejercer. Otro problema que hay en Toronto y en las grandes ciudades canadienses tiene que ver con la gente que no tiene vivienda, los llamados homeless, las personas de la calle. Ese problema, ¿cómo lo enfrentaría usted en caso de que llegue a ser alcalde de Toronto? Bueno, primero que todo, a los homeless, a los de sin vivienda, la única solución de largo plazo es darles vivienda.
Pero mientras se llega a eso, hay que hacer algo digno, algo como por derechos humanos. Por ejemplo, entre otras, el problema de la gente en Toronto que vive en las calles es muy pequeño. Ha sido falta de voluntad política de resolverlo. Le doy un ejemplo. El año pasado el alcalde, para sacar a 12 homeless que estaban en un parque, llevó a más de 150 policías, con policías en caballos, en bicicletas, como si fueran a ir a guerra, con toda clase de armamentos. Eran 12 homeless que estaban en el parque. Si hubiera habido un aproximamiento con derechos humanos de buscar por qué no van a un shelter, se hubiera podido resolver de una manera mucho más fácil. Entre otras, en Toronto hay más de 8,000 personas que viven en shelters. Entonces, 12 de 8,000 es un tema muy pequeño. Entonces, hay que resolver ese tema. Entonces, hay que ver por qué no van al shelter, si es que no se sienten seguros. Al mismo tiempo, cuando no hay suficiente cupo, por ejemplo, se ha pedido que hay que tener unos lugares calientes, 24 horas los 7 días a la semana. Hace 3 semanas, en la semana antes de que Tory se fuera, él y su grupo en el consejo votaron en contra de abrir más centros de calentamiento 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, si no hay suficientes shelters, si esta gente está en la calle y no hay centros de calentamiento, ¿qué estamos haciendo? Los estamos mandando a que duerman en el transporte público, en los trenes, en los buses, a que duerman en las bibliotecas, a que duerman en los Tim Hortons. Entonces, después decimos, ay, pero no puedo tomar el transporte público porque está lleno de homeless. Bueno, si no les damos una opción de un centro de calentamiento, ¿a dónde quieren que vayan? No van a desaparecer. Entonces, esta es una ciudad que acaba de aprobar un presupuesto operativo de más de 16,000 millones de dólares. Conseguir dinero para poder tener centros de calentamiento para los que no lo tienen es completamente realizable. Es volverlo un tema prioritario, el cual no ha sido. Entonces yo creo que esos dos tipos de soluciones inmediatas, de centros de calentamiento, de shelters, etcétera, de mediano plazo, de viviendas transitorias y de largo plazo, viviendas permanentes. El tema de la seguridad, ¿cómo lo ve usted en estos momentos de Toronto? Bueno, yo creo que la seguridad necesita una policía que sea profesional, que sea buena, que sea eficiente, que esté entrenada. Y necesitamos que el alcalde de la ciudad les exija resultados. Pero aquí la policía es una rueda suelta que hace lo que le dan gana. Entonces nadie lo cuestiona, nadie le pregunta, ante nadie responden. Hay una junta de la policía, un police board, que sienta unas políticas, pero después, fuera de las políticas, la parte operativa, nadie lo cuestiona. Hay que cuestionarlo. Ese es el presupuesto más grande que tiene la ciudad, es la policía. Entonces hay que pedirles que rindan cuentas. Hay que hacer evaluaciones comparativas de Toronto con otras ciudades de Canadá y de Estados Unidos y otras partes del mundo, a ver dónde podemos mejorar, dónde estamos bien, dónde estamos regular, dónde estamos mal. Pero yo creo que hay que seguir fortaleciendo una policía, pero con una forma diferente, donde estén capacitados para atender a personas de minorías raciales, de minorías étnicas, donde sean sancionados cuando no lo hagan, pero al mismo tiempo donde estén motivados. Entonces yo creo que eso es una parte, pero al mismo tiempo necesitamos solucionar el problema 5 años antes. En buena parte, por ejemplo, a través de programas de recreación, de bibliotecas, de colegios. Por ejemplo, yo creo que los colegios en cada barrio hay que abrirlos en la noche para que los niños, los jóvenes de 13, 14, 15 años vayan a los gimnasios a hacer deporte, a estar con las novias, los novios, etcétera, y no que estén por ahí por la calle despistados, que algunos de esos terminan volviéndose delincuentes. Y entonces necesitamos muchos más programas con la juventud, para tratar de tener que cuando lleguen a ser adultos sean unos adultos más responsables y mejores miembros de la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ambos temas simultáneamente, más el tema de salud mental. El tema de salud mental pues siempre ha sido un problema, pero después de los 2 años, 3 años de COVID, se ha multiplicado el problema. Y entonces hay que presionar a la provincia y al gobierno federal para que aumente los presupuestos de salud mental para que las personas que necesitan tratamiento efectivamente lo revisen. Entonces yo diría que son a través de esos 3 diferentes enfoques que hay que solucionar, pero hay con cosas prácticas. Por ejemplo, necesitamos que aquí en el metro
No, la gente no puede usar el teléfono. Hay que hacerlo, tener un Wi-Fi gratuito en el sistema de transporte público, porque eso le va a dar seguridad a la gente, lo va a hacer sentir más seguro y le va a hacer a tener la posibilidad de hacer un mejor uso del tiempo libre. Entonces, hechos como esos tenemos que implementarlos rápidamente y el tema de seguridad tiene que ser una prioridad en cabeza del alcalde, lo cual no ha ocurrido en Toronto en los últimos 20 años. Señor Gil Peñalosa, finalmente, ¿cuál es el mensaje para esos latinoamericanos, esos paisanos suyos que están en Toronto, que residen allí y que tienen a un representante como aspirante a ocupar el primer cargo en esta ciudad? Bueno, yo quiero decirles a los hispanos de Toronto que me comprometo a ayudarles en todo lo que pueda, pero también que desde el punto de vista de los hispanos, los invito a que participen, voten por mí o voten por cualquier otro, participen, porque al elegir al alcalde estamos eligiendo algo aún más importante que el primer ministro. El primer ministro va a resolver temas de relaciones internacionales, de comercio internacional, pero el alcalde es el que va a resolver temas de cómo limpiar la nieve en los andenes, cómo tener parques limpios con los baños abiertos los 12 meses del año, cómo tener actividades recreativas, cómo tener transporte público que funcione y sea eficiente. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista como inmigrante, yo creo que sería una maravilla para toda la colonia hispana que tuviéramos un alcalde hispano. En Canadá no tenemos un alcalde hispano y no tenemos casi mayor representación. Y finalmente, los invito a que participen en sus comunidades. El otro día me encontré una niña pequeña de quinto primaria y la mamá estaba con la mamá y la mamá le dijo a ella, era de Centroamérica, dijo, cuéntele qué está haciendo usted. Y la niña me dice, yo estoy en campaña para estar en el consejo estudiantil de mi elementary school. Le dije, ah, sí, ¿y eso por qué? Me dijo, porque lo vi a usted y cuando lo vi a usted hablando en televisión, con inglés, con acento hispano y demás, pero a pesar del acento, a pesar de las dificultades, usted quería ser el alcalde de Toronto. Entonces yo dije, pues yo también con mi acento y también con las dificultades quiero ser la presidenta del consejo estudiantil de mi escuela primaria. Entonces, ojalá esto, que es un poco como una aventura enorme por estar en un proceso contra gente con muchos más recursos económicos, de gente, etcétera, inspire a hispanos a participar no solo en política, sino en actividades comunitarias en los barrios, en los lugares de trabajo, en los parques, etcétera, porque eso es bueno para los que participan, pero también es bueno para los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque eso va a fortalecer la colonia hispana y eso solamente va a traer beneficios tanto para los hispanos como para Canadá. Pues señor Gil Peñalosa, muchas gracias. Le deseamos mucha suerte en su aspiración a la alcaldía de Toronto y esperamos tenerlo nuevamente, es decir, que cuando llegue allí al poder nos pueda atender nuevamente. Muchas gracias por estar con CBN Noticias hoy. José Augusto, muchísimas gracias por la oportunidad y un gran saludo a toda la colonia hispana. Él es Gil Peñalosa, aspirante a ser el nuevo alcalde de Toronto, la ciudad más importante de Canadá, en las próximas elecciones que se deban realizar en el próximo verano. A ustedes, amigos de CBN, muchas gracias y los esperamos en una nueva oportunidad.